Me puso frente al espejo y empezó a tocarme. Suili Aprocio, una mujer que decidió romper el silencio y hacer un impacto en el mundo. Me hacía ver pornografía infantil, me tocaba. La familia está destruida. Si es que yo alzo la voz en este momento, voy a quebrar a mi familia y voy a destruirle la vida a mi madre. Muchas veces el abuso sexual, sobre todo el infantil, no se reporta porque tiene muchas implicaciones. Eres una mujer que definitivamente has empezado el proceso de sanación. Soy mamá de un niño de 3 años. Juntos seremos la voz de miles de personas que buscan reescribir su historia. Mi nombre es María Trusa y yo, como muchos de ustedes, fui víctima del abuso sexual a la edad de 9 años. Pero hoy estoy aquí, rompiendo el silencio y diciendo no más. En el programa de hoy tenemos una historia de una muchacha chilena. Ella, a la edad de 10 años hasta los 17 años, su padrastro era que la abusaba sexualmente. Y para hablar del tema del abuso infantil, tenemos nuestra especialista de hoy, la doctora Edith Shiro, psicóloga especialista en trauma. Edith, bienvenida a Yo Digo No Más. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de compartir contigo, María, y colaborar con esta espectacular causa de Yo Digo No Más. Gracias, Edith. Como siempre, tú apoyando todo lo que hago. Eres una amiga y alguien que aprecio mucho. Edith, esta historia es muy interesante porque ella habla de cómo su padrastro la tocaba, la hacía ver pornografía y a la misma vez le hacía comentarios de su cuerpo donde ella se sentía incómoda, no eran apropiados para ella. Entonces, muchas personas que yo hablo piensan y me dicen, pero yo, el abuso sexual que pasé no había penetración. Entonces, como que lo minimizan y creen que no ha sido abuso sexual. ¿Qué tú cuentas de esto? Mira, esa conceptualización de que el abuso sexual es solamente penetración es minimizar un evento sumamente traumático y sumamente importante, y creo que tiene que ver un poco con la narrativa que se usa en la sociedad y no darle valor y reconocimiento a lo que es abuso. Abuso sexual puede ser hasta tomarte fotos cuando no quieres. O sea, yo tengo pacientes que las personas que las abusaban les decían que se desnudara y le tomaban fotos sin tocarlos, ni siquiera. Eso es abuso sexual. Es forzar a una persona a hacer algo que no quiere hacer, sobre todo desde el punto de vista sexual, sobre todo cuando es un adulto con un niño. El 70% de las personas que sufren el abuso sexual son de infantil, son personas que tienen una tristeza, que sufren de depresión y es algo que es difícil sobrepasar. ¿Qué tú opinas de eso, de esas cifras? Mira, que sí, creo que son realistas. De hecho, creo que pueden ser hasta más altas, porque recuérdate que muchas veces el abuso sexual, sobre todo el infantil, no se reporta porque tiene muchas implicaciones. Ahí vemos el ejemplo de Gloria Estefan, que acaba de salir, donde fue abusada sexualmente a los 9 años y apenas ahora a los, no sé, tendrá 50 años después, es que está hablando de eso. Tú eres otro ejemplo de eso. Simone Biles, la gimnasta olímpica que fue abusada por el pediatra, y muchas chicas más, no lo dicen sino hasta muchos años después, y eso no quiere decir que no tenga consecuencias traumáticas en la vida de la persona.
sino que no lo reportan y no lo dicen. Pero muchas veces, aunque no se hable de esto, aunque no se reporte, aunque no se diga, psicológicamente y emocionalmente tiene secuelas a largo plazo. Entonces las personas se deprimen, las personas son más irritables, las personas tienen triggers como activaciones, disparadores de reacciones que no saben ni de dónde vienen, tienen pesadillas, tienen situaciones de disociación, se disocian sus pensamientos de sus emociones, rechazan ciertos lugares, ciertos sonidos, ciertos sabores, porque les recuerdan a una experiencia traumática. Y muchas de las personas también hablan de que no se recuerdan. Casualmente, la invitada especial de hoy habla de que hay muchas cosas que ella no se recuerda. Esto es algo que también estamos viendo en Yo Digo No Más, que muchas personas no se recuerdan. Dicen, creo que a mí me pasó algo, lo siento dentro de mí, pero es mejor quizás no recordar o es importante empezar a buscar la forma de traer ese conocimiento para ver qué fue lo que pasó. Cuando vivimos un trauma, no solamente trauma sexual, un trauma emocional, trauma psicológico, un abuso, nuestra capacidad de supervivencia es disociarnos, despegarnos, compartimentalizar la experiencia, y muchas veces la memoria de lo que nos pasó se separa del resto de las memorias. Hay todo un mecanismo de supervivencia que hace que podamos seguir funcionando el día a día sin cargar con el trauma tan pesado, tan fuerte y tan difícil de lo que vivimos. Entonces, esas memorias traumáticas se separan y se guardan en un lugar especial dentro de nuestro cerebro y dentro de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, el cuerpo y el sistema nervioso recuerda cada una de las cosas y cada uno de los detalles de lo que se vive del abuso. Lo que pasa es que la persona a lo mejor no está preparada para recibir esa información. En el momento que la persona se conecta, está en un momento más estable, con más posibilidad, con más protegida, esas memorias vuelven a salir. Yo sí recomiendo que esa posibilidad de explorar tus memorias y tus recuerdos de abuso sean observadas y sean tratadas y sean procesadas, siempre y cuando sea en un espacio de seguridad, en un espacio de protección, en un espacio seguro, safe, donde la persona se sienta escuchada, se sienta comprendida, se sienta resguardada, porque son situaciones difíciles, son situaciones con mucha carga emocional, situaciones que salen como muy crudas. Entonces tiene que ser un ambiente protegido, pero 100% es algo que hay que explorar, porque esto, como dije antes, tiene secuelas a largo plazo y ni siquiera nos estamos dando cuenta que el trauma nos está haciendo tomar decisiones y reaccionar de ciertas maneras en la vida. La última pregunta, y podemos hablar por un tiempo bien largo porque tú tienes tanto que dar. Hay personas que lamentablemente no tienen la posibilidad de ir a un psicólogo. ¿Qué herramientas tú puedes recomendar a estas personas para que puedan empezar el proceso de sanación? Mira, yo siempre digo esto, las personas que quieren realmente cuidarse, crecer, sanar de lo que ha vivido, que en realidad somos todos, María, porque yo creo que todos estamos en este camino. Lo primero que tiene que hacer es escuchar atentamente las emociones, los sentimientos y los pensamientos que vive el día a día. En otras palabras, haz un espacio todos los días, por lo menos por unos minutos, para no decir una hora, donde te puedes sentar contigo misma y escucharte, escuchar qué dice tu cuerpo, dónde te duele, qué te molesta, qué emoción estás sintiendo en ese momento. Cuando tienes dolor, cuando tienes frustración, cuando tienes miedo, ¿de verdad de qué se trata? Ten curiosidad de ver qué son esas emociones que te quieren decir algo. Estas emociones traen un mensaje importante. Entonces, aceptar y reconocer las emociones es el paso número 1 para cualquier sanación.
expresa estas emociones, busca un lugar, una amiga, una pareja, un guía, un mentor, un gurú, el espacio que quieras, religioso, espiritual, donde puedas comenzar a expresar a través tal vez no solamente de la palabra, María, tal vez a veces a través de la música, a través de la danza, a través de la pintura, a través de la actuación. Hay tantas maneras de comenzar a explorar y expresar esto que estamos sintiendo. Por ahí es el comienzo de la sanación. Lo que dices, curiosidad y reflexión es importante para empezar el proceso de sanación o seguir sanándose. Gracias por unirte a nosotros en Yo Digo No Más, y juntas vamos a apoyar a todas las personas a decir no más. Y en el segmento favorito del programa Yo Digo No Más, inspiración. Historias que inspiran, historias que te ayudan a entender la importancia de romper el silencio. Y como ven, hoy estamos virtualmente haciendo una entrevista desde Chile. Imagínense. Por eso hoy te voy a invitar para que sepas que puedes romper el silencio en Yo Digo No Más desde cualquier lugar del mundo. Y hoy nuestra invitada especial es Suili Aprocio, una mujer maravillosa, una mujer que decidió romper el silencio y hacer un impacto en el mundo. Ha empezado con una página de Instagram que se llama Sacar tu Voz. Suili, ¿cómo estás, cariño? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, amor. Para mí es un honor tenerte y he podido conocerte. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy profesora chilena. Trabajo con niños adolescentes entre 12 y 18 años. Soy mamá de un niño de 3 años y soy sobreviviente de abuso sexual infantil. Gracias por romper el silencio y tener el coraje de decir no más. Y estuve hablando contigo, algo que me trajo mucha emoción a mí es que acabo de escuchar que tú decidiste, hay un acelerador en tu vida que te dio la fuerza para romper el silencio. ¿No puedes contar un poco de esto? Cuando yo quedé embarazada me di cuenta que yo no quería que el ciclo se siguiera dando una y otra vez. Yo vengo de una familia en donde existen muchos abusos hacia atrás y yo no quería que esto le sucediera a mi hijo, yo quería que esto se acabara conmigo y que ya no siguiera más adelante con nadie. Y tomé la decisión de que si yo hablaba, si yo cortaba con el abuso, si yo rompía el silencio, esto ya dejaba de pasar, se rompía aquí y ahora y mi hijo iba a tener la posibilidad de decir que no frente a cualquier situación que él no quisiera. Él ya iba a entender que si su mamá podía luchar, que si su mamá podía hablar, si su mamá tenía la capacidad de decir que no, de decir no más, él también tenía esa capacidad. Entonces eso me dio a mí la fuerza para poder develar y poder contar la situación que yo había vivido en mi infancia. Decidiste romper las cadenas del abuso sexual, como nosotros decimos, y qué maravilloso. Gracias, gracias. Amor, cuéntanos de lo que pasó. ¿Cuántos hermanos tienes? Cuéntanos de tu madre, de tu padrastro y lo que pasó. Llévanos a tu infancia. Yo hay muchas cosas de mi infancia que no recuerdo, tengo muchas lagunas mentales. Mi madre y mi padrastro estuvieron juntos desde que yo era muy pequeña, desde que yo tenía alrededor de 3, 4 años más o menos. Y yo hay muchas cosas que no recuerdo. Sé que siempre le tuve miedo, pero no sé exactamente cuándo empezaron las cosas. Sin embargo, llegó un día que es el día en que yo recuerdo que empezaron las cosas, que yo tenía alrededor de 10 años. Y ese día yo me estaba bañando y él entró al baño, yo era muy chiquita,
y recuerdo que me dice que tengo una araña encima y yo me asusté muchísimo y él me sacó la toalla que yo estaba trayendo encima y me puso frente al espejo y empezó a tocarme. Me llevó a una pieza, él se sacó la ropa, me hizo acostarme sobre una cama y se acostó encima mío y luego de eso recuerdo negro, no sé lo que pasó después. Esos eventos de tocaciones y de distintas situaciones inapropiadas, me hacía ver pornografía infantil, me tocaba, me hablaba distintas cosas sobre mi cuerpo que no debía decirme a la edad que yo tenía. Me decía que si yo tenía curiosidad yo podía acercarme a él y tocarlo también, yo siempre le decía que no. Fueron situaciones muy difíciles que se repitieron a lo largo de toda mi vida. No fue una situación aislada que ocurriera una vez, sino que fue algo sistemático desde los 10 años hasta alrededor de los 17 años, cuando yo comencé mi primera relación de pareja. Cuando comencé esta primera relación seria de pareja, esto se detuvo. Pero fue algo sistemático durante muchísimos años de mi vida. Hablando con mi terapeuta hace algún tiempo, hablábamos de que esto era se sentía más que como una vivencia, como una tortura. Era una situación torturante que vivía una y otra vez, en la que no podía hacer nada, en la que no era capaz de decir ni de hacer nada, ni de negarme, ni de nada. Yo estaba forzada mentalmente a seguir lo que me decía él. Y tenía mucho miedo de quebrar mi familia, porque mi madre era madre soltera, yo no conocía a mi papá en ese tiempo, lo conocí a los 19 años, con él mantengo una relación muy bonita actualmente, pero lo conocí adulta. Mi mamá era una madre soltera, mis hermanos son hijos de él, mis otros dos hermanos son hijos de mi papá. Y entonces yo no quería quebrar mi familia. Yo decía, voy a dejar a mis hermanos sin padre si es que yo hablo esto, si es que yo digo lo que está pasando, si es que yo alzo la voz en este momento, voy a quebrar a mi familia y voy a destruirle la vida a mi madre. Eso era lo que yo pensaba en ese minuto. Por lo tanto me quedé callada y seguí viviendo esta situación de violencia durante todos esos años. Son muchos años de vivir torturada por este hombre que no me dejaba en paz. Él también hacía como terapias alternativas y cosas así, y hacía algo que se le llama, en la literatura se le llama abuso ritual, porque él me hacía creer que yo tenía problemas, que yo tenía alguna situación de salud física, que me hacía estar enferma y que él en el fondo me curaba a través de ciertas cosas que él me hacía. Entonces también esas situaciones acrecentaron un poco también las vivencias de abuso. Yo tenía mucho miedo, yo no sabía si era mi culpa lo que yo estaba viviendo, si es que yo estaba provocando de alguna manera eso, y fue muy difícil darme cuenta y llegar al punto de decir, alto, yo no tengo la culpa de esto que está pasando, la culpa la tiene él. El único culpable aquí es esta persona que está haciéndole daño a una niña, porque yo era una niña, o sea, a los 10 años era un bebé, o sea, era una niña pequeñita, y no entendía nada de lo que estaba pasando, entonces culpa de nada. Pero es muy difícil darse cuenta en el momento, cuando tú estás viviendo la situación, que no eres culpable. Uno a veces guarda culpas por muchos, muchos años. Zweli, yo escucho esta historia y digo, ¿dónde está tu madre? 7 años. Esto pasa en tu casa. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba tu madre? La verdad es que mi madre es una persona que le ha tocado una vida muy sufrida. Mi mamá también fue víctima de abuso en 2 oportunidades durante su infancia. Y mi mamá confiaba ciegamente en este hombre, todavía confía ciegamente en este hombre. Y finalmente ella salía a trabajar durante todo el día, ella llegaba muy tarde en la noche y yo me quedaba al cuidado de él en muchas ocasiones. Entonces,
difícilmente se daba cuenta de lo que estaba pasando, y si es que percibía algo, estaba tan alienada por la situación. A mí me da la sensación de que los abusadores son personas que encantan o que hechizan a todas las personas que están alrededor de la persona abusada. Entonces, al principio yo la culpaba mucho. Yo tenía una rabia, una ira, quizás un odio muy grande hacia mi madre, porque decía, ¿por qué no se dio cuenta? ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué no me protegió? Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que ella también es víctima en toda esta situación. Probablemente sigue siendo víctima en toda esta situación, porque es una persona que también vivenció lo que es el abuso y que probablemente todavía no lo supera. Todavía no está en la fase en la que pueda hablar del tema, no está en la fase en la que ella pueda resolver cómo enfrentar esta situación. Entonces, yo en este momento ya estoy en una fase de la vida en la que no la culpo, porque sé que su vida ha sido muy difícil, pero también me doy cuenta de que no puedo mantener una relación con una persona que decide estar al lado del hombre que me hizo tanto daño. Entonces, creo que hay que llegar al equilibrio de no mantener una relación. Sin embargo, también soltar la idea de culpabilizar a alguien que no sea el abusador. Aquí el único culpable es la persona que abusó de mí. Muchas veces los familiares también están siendo usados por esta persona. En este caso, ella también está siendo vulnerada por esta persona, porque hay mucho de la historia personal de ella que la hace ser vulnerable a este tipo de situaciones. Entonces yo creo que eso fue un poco lo que pasó, que eso fue un poco lo que marcó que ella no estuviera en esas circunstancias. Que él también trabajó muy lento, a toda mi familia, que todo el mundo lo creía una persona casi iluminada. O sea, si uno le pregunta a cualquier persona de mi familia o a cualquier persona que lo conozca, probablemente la respuesta que dé es que es una persona maravillosa, una persona que ayuda a los demás, una persona buena. Finalmente, ese es el hechizo que tienen estas personas, que es una situación psicopática, como que buscan moldear a las personas, que buscan manejar a las personas, manipularlas, de cierto modo de hacerles creer que ellos son buenas personas, mientras por otros lados están haciendo lo que están haciendo. Por eso yo creo que lo que tú estás diciendo, Suili, es muy difícil, porque las personas, como tú dices, tienen como si fuera una magia, tienen la forma de hacer creer de que ellos son personas buenas y que son personas que no pueden hacerle un daño a un niño. Y eso es el peligro de lo que estamos pasando ahora, lo que yo llamo la pandemia silenciosa, porque es una pandemia que está destruyendo familia. Como tú estabas diciendo, tú tenías miedo de destruir la familia, pero la familia está destruida. Irónicamente, yo sé que eso es algo que a tu edad, a la edad de 10 años, a 17 años, tú no estás entendiendo de que en realidad la familia está destruida. Tú estás pensando de que tú la va a destruir si rompe el silencio. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque como tú estabas diciendo, tu madre fue abusada. Tu madre lleva el ciclo y vienes tú a ser abusada. Yo quiero que tú nos ayudes a darle consejos a una niña de 10 años que está pasando la situación y quizá está escuchando este show. ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que lo primordial es hablar. Lo primordial es tratar de hablar. Cuando uno se sienta preparado, en el momento en que uno se sienta preparado. Siempre va a haber alguien que escuche, siempre va a haber por lo menos una persona que te va a creer, una persona que te va a escuchar. Si es que no tienes con quién hablar, háblame a mí, yo voy a estar en mis redes sociales y te voy a escuchar. Pero habla, porque siempre va a haber alguna persona que va a mirarte y te va a decir, yo te creo.
Y quizás esas personas no son las que uno se imagina, quizás esas personas no van a ser tu propia familia, que es lo que uno espera. Quizás esas personas van a ser amigos, quizás esas personas van a ser tus profesores, quizás esas personas van a ser personas desconocidas que nunca has visto, pero van a estar ahí y esas personas te van a creer y van a validar tus emociones y te van a poder ayudar de alguna manera. Siempre va a ser posible salir y mientras más personas seamos hablando, mientras más personas seamos contando nuestras experiencias, diciéndole a la gente, ¿sabes qué? A mí no me da vergüenza lo que me pasó, el único que tiene que sentir vergüenza es el que me hizo daño, porque yo era una niña de 10 años que no tenía por qué sentir vergüenza. Maravilloso Entonces, mensaje. lo importante es hablar, lo importante es poder ayudar a otras personas y estar ahí y creerle a las otras personas. Otra pregunta que yo tengo para ti, tú te enfocas también en ayudar a las personas que quizás alguien le va a contar la historia, cómo ellos pueden hablar con esa persona. ¿Puedes contar un poco de eso? Yo trato, sobre todo en mis redes sociales, de decirle a las personas cómo pueden enfrentar esto, porque sé que es muy difícil escuchar que alguien te cuente esta experiencia, porque no sabemos qué decir, porque muchas veces las personas cuando uno les cuenta lo que pasó, te culpan o te dicen, pero ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué no hablaste en el momento? ¿Por qué no dijiste las cosas cuando tenías que decirlas? Y finalmente el abuso es algo que silencia a las personas, es algo que daña a un punto tan profundo que no te permite hablar muchas veces en el momento que ocurren las situaciones. El proceso de sanar es muy difícil y es súper importante mostrarle a otros, a los terceros, que tienen que estar ahí, que tienen que estar presentes, que tienen que decirte yo te creo, porque eso es lo que necesitamos en ese momento, que alguien nos crea, que alguien nos diga yo sé que eso te pasó, valido las emociones que tú sientes, entiendo por lo que estás pasando, quizás no me puedo poner en tus zapatos porque no lo he vivido, pero puedo estar aquí para lo que tú necesites y para ayudarte en lo que tú necesites. Y enseñarle a esos terceros que pueden actuar frente a la situación, porque a veces la persona que está siendo abusada no puede actuar. Decirle a esos terceros, tú puedes actuar, si tú estás viendo una situación extraña, si tú estás viendo a una persona, a un niño, niña que esté viviendo una situación difícil, una situación compleja o una situación en la que tú crees que está viviendo abuso, o estás viendo a una persona adulta que está en una situación, no sé, está alcoholizada o está desmayada o lo que sea y está viviendo una situación de abuso en su adultez también, interviene, interviene. Sé ese tercero activo que puede intervenir en estas situaciones porque puede salvarle la vida a una persona. Tremendos consejos, Suili. Eres maravillosa y me siento muy orgullosa de hacer esta entrevista contigo. Es una entrevista que va a ayudar a muchas personas porque los consejos que tú estás dando, lo estás dando de corazón, de experiencia. Y a las personas que están viendo, ayuden a las personas que vienen donde ti y dicen yo, o un niño, una niña, un hombre, una mujer. Si vienen donde ti y te dicen yo fui abusada, yo estoy siendo abusada, dale el apoyo, créeles, abrázalo y hazles saber que tú estás aquí para ayudar. Y como tú dices, el proceso de sanación es difícil, es muy difícil. Lo sabemos las dos, pero es un proceso necesario. Es no solo necesario para nosotros, es necesario para los hijos, para la generación, para el futuro de nuestros hijos. Tenemos que empezar el proceso de sanación. Bueno, esta es una entrevista que me encantaría seguir haciendo porque tiene tanto que decir, pero vamos a invitar a las personas que te sigan en Sacar tu Voz y juntos, tú y yo, vamos a decir, yo digo no más. Mi regalo de hoy son herramientas para crear consistencia. Las metas. Las metas son extremadamente importantes para crear consistencia. Muchas veces queremos hacer algo y decimos queremos bajar de peso,
pero se nos hace tan difícil crear la consistencia. Hoy le voy a dar un regalo. Crean una meta. Vayan, por un ejemplo, le voy a dar lo que yo hice. Este año yo decidí que iba a hacer una carrera en la bicicleta y esa fue la meta que me ayudó a crear la consistencia de hacer ejercicio diariamente, porque tenía esa meta del 26 de septiembre que iba a hacer 56 millas en la bicicleta. Miren lo importante que son las metas. Su Ili, que estuvo en la entrevista, ella se hizo una meta cuando salió embarazada, de que iba a romper las cadenas del abuso sexual en su familia, rompiendo el silencio para que su hijo no pasara lo mismo que ella pasó. Las metas son poderosas. Hoy te invito a que reflexiones y reconectes con metas en tu vida para traer cambios y ya decir no más. Ha llegado el final de nuestro show y quiero darle agradecimiento a nuestro equipo de producción, a Luis Capelli por este espacio, a todos ustedes por el apoyo que nos brindan y un agradecimiento muy especial a su Ili por entregar su corazón con esta entrevista. A todos ustedes le pido, por favor, únense a nuestro movimiento Yo Digo No Más. Cuenten su historia. Miren lo importante que es romper el silencio. Antes de romper el silencio, estás en guerra contigo mismo. Rompes el silencio y empiezas el proceso de sanación. Únete a Yo Digo No Más.